Feliz año, Martín. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Es muy importante lo que está pasando. Claro, en un momento muy especial para nosotros. No estamos acostumbrados a que estas tomas de posesión se den el 1 de enero, pero en Brasil claramente ya es una tradición, algo que se da en un marco de mucha tensión, pero sobre todas las cosas te quiero preguntar acerca del país dividido que recibe Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo va a ser para gobernar con un país totalmente polarizado y con una oposición que está sumamente radicalizada? Bueno, no es ninguna sorpresa, ¿no? Las elecciones mostraron una diferencia mínima de los votos, una de las elecciones más estrechas desde la vuelta a la democracia en el 85 en Brasil. Justo hoy Pepe Mujica daba una entrevista al diario Globo, donde él decía, Sí. bueno, la importancia de Lula de dialogar con los militares, por ejemplo, ¿no? Mm. Que son un grupo que, digamos, durante la presidencia de Bolsonaro tuvo 7.000 cargos en el gobierno, ¿no? Cargos de civiles, pero ocupados por militares. Y además, bueno, lo que hemos visto en estos días, ¿no? Sectores radicalizados a través de las redes sociales, bolsonaristas de extrema Sí. derecha, que han hecho actos de terrorismo, ¿no? Ya venía después de las elecciones y eso, bueno, va a ser un desafío muy importante, pero también hay que decirlo que Lula tiene la experiencia, ¿no? Ya fue presidente 2 veces, es una figura indiscutida, digamos, ¿no? Como líder político y probablemente no haya nadie más preparado que él para lidiar con una situación como esta en Brasil. Claro, claro. Es cierto que las condiciones son muy distintas con respecto a sus dos mandatos anteriores. Asume en un contexto de amplia polarización, tal como estábamos diciendo recién. Y otro de los temas que también quería conversar con vos, Ariel, porque me parece llamativo, tiene que ver con la heterogeneidad que tiene su propia alianza, donde incluso algunos sectores de poder que lo apoyaron, por ejemplo, algunos medios de comunicación en sus editoriales, ya empezaron a tratar de marcar la cancha, ¿no? Austeridad, no excederse en el gasto público, pero eso al mismo tiempo choca con un electorado y con una expectativa que genera el propio Lula, sobre todo en el nordeste, de responder con recursos directamente. Vaya como primer desafío la permanencia, la ampliación del Auxilio Brasil para superar las condiciones de pobreza y de pobreza extrema que tiene nuestro país, nuestro gigante vecino. Sí, eso se vio siempre, ¿no? En los últimos años la prensa brasileña siempre fue defensora de una línea ortodoxa a nivel económico. Sí. Lo vimos desde el 2002 cuando Lula asume la presidencia, se lo empieza a presionar para que mantenga una política económica ortodoxa, cosa que Lula hizo con Antonio Palocci como primer ministro de Economía. Y también lo que vimos en los últimos meses fue que cuando Lula hizo un discurso, uno de los primeros después del triunfo, que él dice la autoridad fiscal no tiene que ser un enemigo, digamos, no puede ser un impedimento para una política social que tenemos que hacer Mm. para la gente que está pasando hambre. Y los mercados reaccionaron de forma muy desconfiada Claro. frente a esas declaraciones, bajando la bolsa de San Pablo, ¿no? Que es Sí. lo más importante, y Lula tuvo que salir a poner paños fríos. Y además, como vos decís, Martín, tenemos distintos sectores en la coalición. Está Geraldo Alckmin, que es un histórico líder del PSDB, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Está Simón Tebet, ¿no? Ujú. Que es del MDB, una figura muy importante en la campaña, la tercera colocada Sí. en la elección, y que es la nueva ministra de Planeamiento, ¿no? Lo que va a entrar en una cierta tensión con Fernando Haddad, que es del riñón del PT y de Lula, que fue definido como ministro de Hacienda, de Economía. Ahí vamos a tener una cierta tensión entre Simón Tebet, que es, digamos, representante de los grupos del agronegocio, de la agroindustria muy poderosa con las haciendas, sectores más conservadores, aunque tiene una mirada muy interesante igual, y Fernando Haddad, que es una visión más heterodoxa en línea con el Partido de los Trabajadores. Es complicado porque tiene como una doble presión, ¿no? De esos sectores para llevar adelante un plan de austeridad económica, tal como vos decís que ya se hizo en algún momento, pero también genera una gran expectativa del otro lado. Algo parecido, si se quiere, a lo que ocurrió en Chile cuando asume Gabriel Boric, donde hay una parte de la sociedad que demanda cambios urgentes. Bueno, en ese caso venían de un estallido social y de un plebiscito masivo que pedía un cambio de la Constitución.
pero al mismo tiempo asumiendo con una debilidad que no le permitía, si se quiere, por la heterogeneidad en el caso de Brasil, de su alianza, y también por la paridad que hay de fuerzas, por ese empate o casi empate que podemos visualizar. Es un juego de pinzas y un juego de presiones que me imagino que debe ser muy difícil, porque a ver, si vos no respondés a las presiones del mercado, por decir de alguna manera, bueno, te encontrás con lo que vos acabás de relatar, ¿no? Bajan las bolsas, comienza a subir el dólar, aumenta la inflación, se empiezan a mover elementos de la macro que preocupan. Pero al mismo tiempo, si vos no respondés a una parte de tu base electoral, también generás una desilusión que te termina desinflando tu propio sostén como gobierno. Entonces me imagino que es una situación muy difícil la que debe tener en este momento el presidente, que en este momento está recorriendo las calles de Brasil en un amplio operativo de seguridad, las calles de Brasilia, para tomar posesión, llegar al Congreso, brindar su discurso, tal como vos lo decías, Ariel, recién, está al lado de Geraldo Alckmin, el vicepresidente de la Nación. Su esposa está allí también, la esposa de los dos. Así que me imagino, Ariel, va a ser muy interesante, sobre todo ver el discurso que llega ahora en el Congreso y las primeras medidas que se tomen los próximos días, también en el contexto de los ministros que ya fueron designados. Sí, Lula le puede dar a sus bases algo que no es tan costoso. Por ejemplo, como hizo en su primer mandato, la política exterior, ¿no? Ahí es fácil porque, digamos, Bolsonaro hizo una política exterior aliada a gobiernos de extrema derecha, ¿no? De Hungría, Sí. de Donald Trump. Y para Lula es ciertamente, digamos, mucho menos dificultoso que otros ámbitos poder cambiar esa política exterior. Ahora, para mí el mayor desafío es el tema de la política interna, ¿no? Con estos grupos radicalizados, con esta polarización tan fuerte. Sí. Vamos a ver qué hace Bolsonaro en los próximos meses. Ahora parece que se va a quedar un mes en Estados Unidos. Digamos, si él logra recuperar o mantener el liderazgo de la oposición, o si empiezan a ocupar lugar central en la oposición figuras más moderadas, de derecha, pero como Tarcísio Gómez de Freitas, ¿no? Que hoy asumió como nuevo gobernador de San Pablo, que viene del riñón bolsonarista, pero que también fue ministro de Infraestructura de Dilma Rousseff. O sea, es un tipo más pragmático, más no tan ideológico como Bolsonaro. Entonces ahí se va a jugar también una batalla importante en la oposición, a ver quién lidera esa oposición, ¿no? Y digamos que son muchos votos, son 58 millones de votos que tuvo Bolsonaro. Vamos a ver si logra conservar ese capital político o si lo va perdiendo a lo largo del tiempo. A ese lugar quería ir, Ariel, justamente, porque Jair Bolsonaro se fue a Estados Unidos un día antes de entregar el mandato. Por supuesto no va a estar allí para colocarle la banda a Luis Ignacio Lula da Silva, pero antes dio una conferencia, un discurso a través de sus redes sociales, en un vivo de Facebook. Y ahí dijo una frase que resuena en algún sentido. Dijo, hay que hacer una oposición inteligente. ¿A quién le está hablando para vos? Es difícil saberlo porque, digamos, justamente lo que Bolsonaro apostó en los últimos tiempos siempre fue esos grupos más radicales, ¿no? Mantenerlos de su lado, no declarar un vencedor en la elección, no reconocer a Lula como el que había triunfado, para mantener esos grupos que hablan de Dios, patria y familia, ¿no? De su lado, organizados a través de las redes sociales, a través de Telegram, de WhatsApp. Y por supuesto los grupos de derecha más moderados, él pensaba que lo iban a seguir acompañando. Yo creo que él está en un momento de reacomodamiento, ¿no? En su lugar como opositor, digamos, desde que perdió la elección, no se lo vio intervenir en las redes sociales como lo hacía antes, ¿no? Que era una cosa permanente. Va a perder el financiamiento que tenía justamente para mantener esas redes prendidas. Ya no va a tener la plata del Estado. Por eso van a aparecer muchos desafíos que antes no estaban. Entonces también, bueno, ahí se va a dar una batalla, una lucha. Y también vamos a ver qué pasa en el Congreso, ¿no? Donde justamente el PL, el Partido Bolsonaro, tiene 99 diputados. Después está el caso de Unión Brasil,
que es un partido de derecha pero más moderado, al cual Lula le acaba de dar 2 ministerios para ver si los puede traer para su lado. Está el partido de Gilberto Kassab, ¿no? PSD. Sí, Son muchos partidos y Lula interesante. trató de dividir los ministerios como para lograr una amplia coalición que le Claro, permita. No olvidemos que este dato es importante. En Brasil el presidente sin el apoyo del Congreso no puede gobernar, ¿no? claro. Es un problema que tuvo Lula, que tuvo Dilma Rousseff y por eso sufrió el juicio político, que tuvo Collor de Mello. O sea, eso es clave. Ese es un desafío muy importante para Lula también. Lograr el apoyo en el Congreso para aprobar los proyectos que necesita. Me quedo con esa cintura que vos estás describiendo, ¿no? La cintura política necesaria para empezar a desactivar esa compleja trama, esa compleja red de la derecha y de la ultraderecha, dividirla y de alguna manera empezar a gobernar, empezar a tener elementos que te permitan tener la gobernabilidad necesaria para poder transitar un camino que va a ser paulatino, que va a ser difícil, pero que ya empieza a mostrar sus primeros pasos. Y la prenda, el instrumento, si se quiere, para tener esa cintura política, claramente tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Dar un ministerio, es como un toma y daca y una negociación que es propia de la política, del diálogo político, de alguien que, como vos decías hace un ratito, es evidentemente una de las personas más capacitadas para poder llevarlo adelante, mientras vemos en este momento cómo ingresan Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente electo, con Geraldo Alckmin. Estamos visualizando cómo llegaron al Congreso y en la alfombra roja van a hacer su ingreso para dar allí su primer discurso. Ariel, te quiero preguntar también por las bases, a ver cómo decirlo, las bases territoriales que tiene el bolsonarismo, ¿no? Porque vos recién estabas comentando algunos grupos parlamentarios, si se quieren, que por supuesto tienen su impacto a nivel del electorado. Pero también hay bases muy importantes y hablo de las milicias, sobre todo de Río de Janeiro, que controlan buena parte de las favelas, que nacieron para enfrentar supuestamente el narcotráfico, pero que son una base de apoyo directo que tiene Bolsonaro. Hablo de la policía, de las distintas policías, sobre todo las policías estaduales, que son otra base de apoyo muy peligroso, porque estamos hablando no de un grupo, de un movimiento social, sino un grupo que directamente está armado. Y me refiero también, por supuesto, a la gran mayoría de las iglesias evangélicas. ¿Qué tratamiento pensás que le puede dar el presidente electo a esos grupos, a esas bases tan preocupantes que ya trascienden, ¿no?, lo electoral y que tienen una base de apoyo y una base muy consolidada? Bueno, después de la elección apareció Edir Macedo, que es el máximo líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y dijo: Lula, te perdonamos, Dios ha hablado y hizo que vos ganes, una cosa así, ¿no? Ya no Después sos el salió diablo. Gleisi Hoffmann, sí. Después salió Gleisi Hoffmann, que es la presidenta del partido del PT, y dijo: nosotros no tenemos nada, Lula no tiene que ser perdonado por nada, digamos, ¿no? Para decir, pero va a haber una tensión por ahí entre esos grupos evangélicos y el PT, porque, digamos, son grupos que estuvieron muy alineados con Bolsonaro, pero Sí. también son muy pragmáticos, ¿no? Entonces probablemente van a encontrar una forma de hacer un acercamiento. Otro grupo que es importante, ahí ya lo mencioné, pero porque vos preguntabas las bases del bolsonarismo, es el tema del agronegocio, que son los que Sí. financiaron las protestas antidemocráticas de esta gente que pide intervención militar. Está financiada por el agronegocio, ¿no? Ujú. Que son la gente que tiene mucha plata en Brasil, que pagan los camiones, que pagan la comida de estos que están ahí, digamos, a lo largo de todo el país, pidiendo intervención militar en la puerta de los cuarteles. Principalmente son muy fuertes en Mato Grosso, un Sí. estado agropecuario, en Mato Grosso del Sur, otro lugar, en Roraima, digamos, en los estados de exportación de soja, de exportación de carne, pero es un sector clave de la economía también, al igual que en la Argentina, es el que consigue los dólares, ¿no? Entonces, Lula también tiene que lograr un acercamiento con esos grupos, que es muy importante cómo se alinearon con el bolsonarismo, digamos, ¿no? Porque en la campaña Jair Bolsonaro dijo: yo los voy a sacar a los movimientos sociales cuando invadan las haciendas, los Claro. campos, los saco a los tiros, son terroristas. Con eso Sí. se ganó el apoyo del sector agropecuario. Bueno, vamos a ver cómo hace Lula para lograr también ganar un poco el apoyo, pero también Lula necesita, digamos,
el apoyo de grupos como el MST, digamos, son aliados históricos, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver ahí también va a tener un frente de conflicto, digamos, una bomba que desactivar, ¿no? Que también fue muy difícil en sus primeros mandatos, ese Claro. tema. Es interesante además porque este grupo que vos estás mencionando entra en abierta contradicción con la matriz productiva histórica de Brasil, si se quiere, o de los últimos 60, 50 años. Me refiero al sector más industrial, que evidentemente tiene rispideces con ese sector y que en esta campaña decidió apoyarse en Luis Ignacio Lula da Silva. Allí evidentemente hay algún conflicto más de tipo estructural, ¿cierto? Sí, sí, es un tema, porque incluso, bueno, digamos, los estados donde el campo es más fuerte es donde Bolsonaro tuvo su mejor desempeño. Mm, Otro tema que también entra en la cuestión es el tema medio ambiente, que está vinculado de alguna manera, porque esta gente claro. quiere ampliar la frontera Sí, agropecuaria, destruyendo la floresta, los hábitats naturales, digamos, las reservas, ¿no? Y eso avanzó mucho con el bolsonarismo. La minería ilegal, ¿no? Esos grupos son bolsonaristas, ¿no? Porque Bolsonaro siempre hizo la vista gorda, desactivó el IBAMA, que es el organismo que controla esas cuestiones, y ahí avanzó, digamos, la soja frente a la biodiversidad, la floresta, etcétera. Vamos a ver cómo hace Lula también para poner un límite a claro. esos grupos, Sí. para que no sigan destruyendo el medio ambiente, que es una preocupación no solo de Brasil, global, ¿no? Porque Brasil es una de las mayores, digamos, reservas naturales del mundo, con la Amazonas y todo eso. Cartera que finalmente designó a Marina Silva, quien fue opositora en su momento y ahora es parte del gabinete. Evidentemente va a ser una de las grandes batallas. Es un tema de preocupación en la agenda mundial, así que me imagino que todo el mundo está mirando a Brasil para ver qué pasos, qué movimientos va a dar en ese sentido. Ariel, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes.